chicos, vamos a reproducir el símbolo del medio ambiente. Yo saqué una impresión que la ven acá. Ven que uno de los colores característicos es el verde. Bueno, para esto, para poder reproducir esto, vamos a utilizar algunos materiales que tengo aquí. Miren, tenemos la tabla de dibujo, la regla T, una regla cualquiera, una escuadra, o puede ser incluso una u otra. La escuadra sí, la escuadra la vamos a precisar. Tenemos el compás, un lápiz común HB, un lápiz con grafo, o también puede ser uno de los dos, un marcador negro, un lápiz de color verde. Después vamos a ver que podemos utilizar otra técnica si no tenemos lápiz verde, goma, sacapuntas, hoja, una hoja tamaño A4, la hoja de impresora, o puede también ser tamaño 1/8 Wandman, cinta para pegar la hoja y un pedazo de cartón que lo podemos conseguir, yo que sé, un empaque en este caso de un flan, pero puede ser de cualquier cosa, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos copiar o reproducir este símbolo. Si nos fijamos bien, lo que vemos es que son varias flechas que están circulando entre sí, están circulando alrededor de algo, lo cual supone material reciclable, porque por eso también se utiliza mucho, van a ver mucho este símbolo en los cartones de los embalajes, ¿no? Porque es un material reciclable, y bueno, también en los contenedores y en varios lugares van a ver este mismo símbolo. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, vamos a darnos cuenta una característica de este símbolo, y es que se desdibuja en el fondo un triángulo que aparentemente es equilátero. Entonces, para saber eso, vamos a tomar la medida, a ver si es equilátero. Este tiene 10 centímetros de aquí, tiene 10 centímetros de acá y tiene 10 centímetros. Quiere decir que nosotros podemos, para poder reproducir este dibujo, podemos partir de la base de un triángulo equilátero, es decir, que tenga sus tres lados iguales, ¿tá? Y como vemos después, esto parecería una cinta que va dando la vuelta, es la que tiene mayor dificultad, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo creo que va a ser muy fácil hacerlo. Así que vamos para allí. Primero que nada vamos a utilizar, entonces, como dije, una hoja de A4 se llama, ¿no? La hoja de impresora, ¿tá? Entonces, si tienen, como dije, hoja de 1/8 Wandman, también lo pueden utilizar. Para ello la vamos a tener que pegar. Recuerden que siempre es conveniente pegar la hoja en nuestro tablero o tabla de dibujo, ¿tá? Entonces, ¿cómo hago para pegar la derecha? Bien fácil. Utilizo la regla T, donde pongo la regla T, que ustedes saben que la regla T corre sobre uno de los lados, la parte de la T, justamente por eso se llama regla T, y lo que me hace es la posibilidad de poder hacer siempre líneas perfectamente horizontales, ¿tá? Entonces vamos a utilizar la regla T para hacer coincidir el borde de mi hoja, ¿sí? Vamos a ponerla por acá, ¿tá? Más o menos, ahí va, y ahí está en una posición derecha. Lo que hago ahora es pegar cada uno de sus lados. Utilizo la cinta de papel, puedo utilizar la cinta adhesiva. Cinta de papel, la ventaja que tiene es que al despegarla no me rompe tanto las puntas. La otra cinta, la común, la cinta adhesiva, tiene esa particularidad que luego puede llegar a romper la hoja si no sacamos con mucho cuidado, ¿tá? Mire, generalmente se pega en diagonal, ¿no? Así queda derecha la hoja. Aparte no tengo que usar mucha cinta, con esa sería suficiente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo primero que dijimos, como vemos en el dibujo, tenemos que localizar más o menos en el centro de la hoja un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, como dije, tiene sus tres lados iguales.
¿tá? Entonces, más o menos dejando una distancia del límite de la hoja, vamos a realizar una línea con mi lápiz HB. ¿Tá? El lápiz tiene que tener buena punta, ¿sí? Hay que usar el sacapunta, sacarle buena punta, porque si no, no nos queda muy mal. Yo voy a tratar de repasar un poquito más esta línea, ahora luego, está, para que se note bien, porque capaz que con la cámara no se nota bien. Bueno, ¿qué hago con esta línea? Voy a tomar 10 centímetros. Dejo por un lado la regla T, vengo acá. Recuerden que siempre los 10 centímetros vienen a partir del 0, ¿no? 0 hasta 10, ¿tá? Ocurre que algunas veces, como las escuadras no tienen marcado el 0, no se dan cuenta y empiezan a contar a partir del 1. ¿Tá? Entonces me quedan 9 centímetros en vez de 10. No. 0, 1, 2, 3, así es como tiene que ser. ¿Tá? Ahí tengo los 10 centímetros. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a utilizar mi compás, ¿sí? Este compás que lo conseguimos en cualquier papelería. Fíjense, el lápiz, lleva cualquier lápiz, ¿verdad? Pero el lápiz no puedo colocarlo acá ni acá, ¿tá? Tiene que estar alineado con la punta del compás. ¿Por qué es esto? Porque si yo no lo hago así, es mucho más difícil hacer los círculos. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando están muy desprolijos los círculos. Bueno, ahí ya está, ¿ven? Están bien alineados, los separo, no pasa nada. Bueno, ahora ¿qué voy a tomar? Desde un punto de este segmento a esto que tracé, se llama segmento de recta, ¿tá? Donde tiene un principio y un final, ¿sí? Entonces tomo desde uno de los extremos del segmento la medida hacia el otro segmento. ¿Qué voy a hacer? Un arco de circunferencia. ¿Tá? Entonces hago un arco de circunferencia, lo voy a marcar un poquito más para que se note en la cámara. ¿Tá? Y voy hacia el otro lado y hago exactamente lo mismo. ¿Tá? Ya tengo la medida, por lo tanto lo único que tengo que hacer es el arco de circunferencia. Vengo y hago el arco ahí. ¿Tá? ¿Ven? Donde cortan esos dos arcos circunferencia, yo ahora voy a tomar el lápiz mecánico, ya que lo tengo. Capaz que le conviene también tener dos lápices. Si no lo tienen, no es necesario que sea mecánico, puede ser otro lápiz común, pero yo para no sacarlo del compás. Bueno, ahora lo que voy a hacer es trazar una línea desde el extremo, ¿tá? Hasta donde crucé mis arcos de circunferencia. ¿Tá? Entonces ahí hago una línea, acá voy a hacer otra línea, y esa es la forma geométrica, trazado geométrico de un triángulo equilátero. ¿Tá? ¿Por qué es equilátero el triángulo? Porque tiene tres lados iguales. Los tres lados son de 10, fíjense, 10 aquí, 10 acá y 10 en este otro sentido. ¿Tá? Ya tengo mi triángulo equilátero, fíjense, similar al centro del dibujo que quiero proyectar. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ok, ahora lo que voy a hacer es hallar las bisectrices, porque si yo analizo este dibujo me voy a dar cuenta que estas líneas que pasan por acá, casi podría decir que pasan por la mitad de los ángulos. ¿Ven? Bueno, no están perfectos esto. Este dibujo de hecho no está perfecto, si se fijan. Hay más separación de acá que de acá. Bueno, nosotros lo vamos a tratar de hacer un poquito mejor. Entonces, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz se le llama a la mitad del ángulo. ¿Tá? Cuando un ángulo se divide en dos partes, esa línea que separa esas dos mitades del ángulo se llama bisectriz. ¿Y cómo yo la puedo hallar? Aparte hay una cosa, la bisectriz en el caso del triángulo equilátero va a pasar justamente por el punto medio. ¿Tá? Entonces yo podría hacer dos cosas, o bien podría medir la mitad del triángulo de ese lado, ¿tá? Y hacer pasar una línea por ese punto, ¿tá?
y ahí tengo la bisectriz, ¿ven? La mitad de ese ángulo, acá tengo dos mitades, esta línea es bisectriz de este ángulo, ¿está? Pero también existe otra forma con el compás que lo puedo realizar y que es muy fácil. Simplemente lo que tengo que hacer es trazar, tiene que ser tomar una medida cualquiera, pero que sea mayor a la mitad del largo total del segmento, y trazo un arco de circunferencia y del otro extremo trazo el otro arco de circunferencia. ¿Está? Y ahí voy a trazar desde el vértice opuesto hasta donde cruzaron los dos arcos de circunferencia, y ahí obtengo la bisectriz. Si se fijan, acercamos la regla y es perfectamente también por la mitad. ¿Está? Bueno, voy a trazar la otra bisectriz que me queda, y si lo hice bien me tiene que pasar por el centro perfecto del triángulo. ¿Está? Lo puedo hacer con cualquiera de los dos métodos. Yo en este caso lo voy a hacer con el compás. Voy a hacer un arco aquí y un arco aquí. ¿Está? Y hago pasar, entonces hago coincidir el punto del cruce de los arcos de circunferencia con el vértice opuesto. ¿Está? Y ahí me quedó entonces la bisectriz de ese ángulo. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo lo hice a propósito porque para poder hacer esa medida, para que me quede bien. Y esta medida la tomamos y acá me dice que son 4 centímetros. ¿Está? Pero también tengo una flechita, y esa flechita bien podría estar en la mitad de ese ángulo. Así que podemos tomar esos 4 centímetros de cada lado, y luego lo que tenemos que hacer es hacer una paralela o paralelas, ¿tá?, que pasen por ese punto. Ese tema también lo podemos hacer de distintas maneras, pero ya que tengo los instrumentos, lo más fácil es lo siguiente. Primero que nada, como mi hoja está derecha y tengo mi regla T, una paralela a esa, si está derecha, simplemente es una línea horizontal que pasa por ese punto. ¿Está? ¿Por qué son paralelas? Porque mantiene la misma distancia en todo su recorrido. Las dos líneas son paralelas cuando la distancia, en este caso esta distancia que son 4 centímetros, se mantiene a lo largo de su recorrido. ¿Está? Lo mismo ocurre con esta. Entonces ahora tengo que hacer la paralela en ese sentido. Pero fíjense, en vez de utilizar otro método que también lo podía utilizar, voy a utilizar la escuadra esta, y tiene que ser esta escuadra que se llama también cartabón, ¿tá?, o escuadra de 30-60. Se llama escuadra de 30-60 porque tiene 60 grados de este lado y 30 grados en el otro sentido. Pero fíjense, si ustedes se fijan bien, coincide con el triángulo, ¿tá?, ese ángulo coincide con el ángulo de mi triángulo. Eso indica otra cosa, que cada ángulo de un triángulo de un triángulo equilátero, cada ángulo de ellos equivale a 60 grados. ¿Tá? Entonces, lo que yo hago para hacer la paralela, apoyo la escuadra y lo hago así. ¿Tá? Les decía que también se puede utilizar otro método, que es el método del compás. Esa paralela que pasa por ese punto con el compás, lo que tengo que hacer es tomar una medida equidistante de los lados. ¿Tá? Le voy a tomar 2 centímetros. ¿Tá? Pero puede ser cualquiera. Entonces, ahora sí,
tomo el compás y voy a hacer de un lado y del otro de esa línea un arco de circunferencia. ¿Tá? Voy al otro extremo de ese segmento y hago lo mismo. ¿Tá? Corto ahí y corto ahí. Y luego lo que tengo que hacer es unir los dos extremos. Si hice bien las cosas, al unir los dos extremos me tiene que pasar por el centro. ¿Tá? Como ocurre acá, ¿ven? Ahí pasó. Y si yo quiero cerciorarme de que está todo bien y que todo lo que dije es correcto, simplemente apoyo mi escuadra y me doy cuenta, ¿tá?, de que tiene ese ángulo. Ahí lo vemos. ¿Tá? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora parece que hice dos triángulos, uno adentro del otro. Bien, es lo que parece. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer esta parte, ven acá, que corta estos dos lugares. Bueno, lo que hice hasta ahora es hacer todo lo que corresponde a la parte de alrededor. Todavía falta, ¿no? Pero lo que estamos intentando hacer. Entonces, vamos a tomar la medida del borde, de este borde a este borde, y veo que son 2 centímetros. Entonces, si yo extiendo cada una de las líneas que le llamábamos bisectrices, tomo 2 centímetros de ahí, hago lo mismo con cada una de esas líneas, tomo 2 centímetros de aquí y me falta esta otra, es decir, sigo la misma dirección y de cada una le tomo un larguito más. ¿Tá? ¿Qué voy a hacer ahora? Y lo voy a cortar ese espacio. ¿Tá? ¿Cómo lo voy a cortar? Bueno, voy a utilizar mi escuadra para cortar esto, porque tendría que ser perpendicular a esta, ¿no? Doy vuelta a la escuadra. Ojo que tiene que ser esta escuadra, ¿no? No vayan a utilizar la otra escuadra, ¿tá?, la escuadra de 45 grados, porque no le va a quedar igual, ¿tá? Y en este sentido, bueno, lo único que tengo que hacer es trazar una línea derecha, una línea horizontal. Bueno, ¿tá? Parece una locura esto, ¿tá? Pero va tomando forma. Una cosa más, vieron que tomé acá la medida de la mitad de esto, que era 2 centímetros. Conviene que tomemos en cada una de estas partes. Ahora les voy a indicar por qué, ¿tá? Porque simplemente porque ahí es donde va a estar la punta de las flechitas que dan la vuelta, ¿eh? Acá tenemos la flechita, ¿ven? Tenemos que hacer coincidir con eso el extremo, que más o menos es a la mitad. Bueno, ahora vamos a hacer algo para simplificar un poco este dibujo, porque si no se haría demasiado complicado, que ya está más complicado. Pero bueno, para hacerlo menos complicado voy a tomar un cartoncito, como digo, de estos, y voy a dibujar una flecha, ¿no?, como estas. Si yo me fijo bien, ven que esto también es un triángulo, la parte de la flecha, ¿tá? ¿Y cuánto tiene este triángulo? Y bueno, me fijo en el largo, tiene de 4 centímetros de largo de los lados. Este largo mayor tiene más o menos 7, y la altura tiene 2. ¿Tá? Entonces ya con la altura y el largo mayor ya está. Lo que tengo que hacer es acá, dijimos que tenía 7, ¿no? Hacemos un segmento de recta
de 7 centímetros. Ahí tenemos 7 centímetros. Ya tomo la mitad, que es 3,5. Y ahora tengo que hacer pasar una, ¿se acuerdan? Tengo que hacer pasar una perpendicular por la mitad de eso. Entonces, ¿cómo hago la perpendicular? Fácil, tomo una medida mayor que la mitad, hago un arco de circunferencia y haciendo punta en el otro extremo, cierro el arco de circunferencia. Si todo indica bien, esta tendría que ser perpendicular. ¿Y cómo sabemos que es perpendicular? Sabemos que es perpendicular porque tiene 90 grados. Esa es la condición de una línea perpendicular a otra. Ahí lo ven. Este ángulo es de 90 grados, tan escuadra. Por lo tanto, esta línea es perpendicular a esta. Pero dijimos que esto, que es la altura del triángulo, tendría que tener 2 centímetros. Así que venimos a la base y tomamos 2 centímetros. Ahí va. Para hacer esta parte. Porque se me estaban quebrando los grafos. Ok. ¿Ven? Ya tengo el triángulo. Un triángulo isósceles se llama. ¿Tá? Porque tiene dos de sus lados iguales. Y ahora necesito una tijera para recortar. Bueno, acá tengo una tijera. Esta es una tijera particular. Fue la que encontré. Pero ustedes agarran cualquier tijera, ¿verdad? Recortamos lo más prolijamente que podamos el triángulo y me va a servir como molde este triángulo para hacer las flechas que vemos acá. ¿Ven? Entonces ahí tenemos que más o menos coincide con el dibujo que tenemos. ¿Tá? Tenemos que replicarla 3 veces porque 3 veces tiene que dar la vuelta. Entonces lo que hacemos es colocamos donde termina ahí y lo vamos a repasar. Fíjense que esta línea sea paralela a esta, ¿no? Que estén más o menos a la mitad, que no quede muy torcida. ¿Tá? Y lo que hacemos es repasamos este triángulo, que es lo que me va a servir de flechita. Hago lo mismo de este lado. No, parecía difícil, tiene sus complicaciones, pero vieron que se puede lograr. Por ahora es solamente trazado geométrico, pero ya vamos a ver cómo termina siendo un símbolo muy parecido, hasta yo diría hasta mejor que el que hemos visto. ¿Tá? Que es el símbolo del medio ambiente o el símbolo del reciclaje. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora tenemos la parte más artística, por así decirlo, que es darle esas terminaciones redondeadas. ¿Tá? Entonces, yo sé, por ejemplo, que esto va a tener algo así. ¿Tá? Medio redondeado por ahí. Y cada parte hago lo mismo, ¿no? Esta parte es redondeada así. Y esta va a seguir. Bueno, tengo que dejar un espacio, porque si no, no se puede entender. Esto también tiene una parte redondeada ahí. Y acá lo mismo. Hacemos una parte redondeada acá
esta parte va a ser así y esta parte va a ser ahí redondeada. ¿Está? Más o menos. ¿Sí? Porque puede pasar de que me equivoque y bueno, ya con el marcador es difícil poder corregirlo. No es imposible, pero es bastante difícil después tratar de borrarlo, que quede correcto. A veces se puede usar el corrector, a veces se puede utilizar una goma para tinta, ¿tá? Pero no es lo más indicado, ¿tá? Bueno, ya estamos casi terminando. Falta la última flechita. Ahí estamos haciéndola. Bueno, me quedó medio justo de acá el dibujo, pero no importa, se nota igual. Bueno, ahí ya está. Ya repasé todo con el marcador. Si no tenés marcador, conviene un marcador grueso. Este es uno mediano. Si no tenés marcador de eso, puedes hacerlo con bolígrafo, con el mismo lápiz apoyándolo más fuerte. ¿Tá? Yo ahora lo que voy a hacer, y que quiero que hagan ustedes también, es borrar con cuidado todas las líneas. ¿Para qué? Para que quede más prolijo el dibujo y para que no me estorbe al tener que pintarlo, que no me vaya a equivocar. Yo, como hice las líneas, las resalté más gruesas, me va a quedar marcado. La idea es que ustedes no lo hagan así como lo hice yo, sino que utilicen el lápiz de forma suave, ¿tá? Así que cuando tienen que borrarlo no le va a quedar marcado la hoja, ¿tá? Cuando uno aprieta el lápiz le queda una marca en la hoja que después queda muy desprolijo. Por más que le pasen la goma, es muy difícil que se le vaya la marca, ¿tá? En cambio, si yo utilizo el lápiz de forma suave, es mucho mejor. Bueno, ahora lo único que nos queda es pintarlo. ¿Cómo vamos a pintarlo? Yo, a propósito, agarré este lápiz que tiene la punta mocha para decirles que lo más importante cuando vamos a pintar con lápiz, pueden hacerlo con otras técnicas también, pero cuando pintamos con lápices de color tenemos que sacarle una buena punta al lápiz, ¿tá? A veces ocurre que la madera de los lápices no son la mejor, ¿tá? Y se te rompe la punta, pero lo mejor es tratar de sacar una punta al lápiz. Y después hay una técnica de pintar, ¿tá? Si yo pinto de esta manera, lo que va a ocurrir es que no voy a hacer demasiado, a cubrir demasiado. Vamos a hacerlo por acá, miren. ¿Ven? Y me va haciendo rayas. Entonces la forma correcta de pintar es utilizar, es más, agarramos el lápiz de esta manera, no de esta manera. De esta manera es para escribir las letras, pero de esta manera conviene para pintar. Lo más chato posible, cosa que esta superficie, que es la más anchita, quede en la hoja. Y fíjese, cubre más y pinta de una forma mucho más prolija. Vamos dándole vuelta a medida que vamos pintando. ¿Tá? Miren qué rápido y qué fácil. ¿Tá? Ahí vamos, tratando de no salirnos de los bordes. ¿Tá? Y se pinta por capas. Si yo quiero, por ejemplo, que este verde sea un poco más fuerte, no aprieto el lápiz. Lo que voy a hacer es pintar una capa más fuerte. Y ahí entonces me va quedando. ¿Tá? Bueno, lo pintan todo. Yo voy a pintar poquito para que ahí se va notando, ¿ven? Se
se va notando la figura. Va saliendo del fondo la figura, porque hasta ahora figura y fondo eran una misma cosa. A partir que le damos el color, entonces va saliendo la figura del fondo. ¿La figura cuál es? Son estas flechitas, ¿tá? Estas flechitas que dan la vuelta. Y el fondo y lo que queda en blanco, ¿tá? Perfecto, ya quedó pronto. Como les digo, podía haberle pintado un poco más fuerte si quieren, resaltar un poquito más ese verde, ¿tá? O si no, también como ocurre en este caso, yo tengo un lápiz acuarelable, lo que se puede hacer es pasarle agua y vean cómo queda. No sé si necesita mucha agua, simplemente un poquito de agua, un pincel como este, normal. ¿Tá? Con mucho cuidado. Le pasan el pincel. Y ahí tienen una técnica muy interesante combinando la pintura de lápiz con esta técnica que es como la acuarela, ¿no? Por eso son lápices acuarelables. También podrían hacerlo con témpera. Y lo que le va a quedar es un color un poquito menos transparente que este, un color más intenso, más subido. ¿Está? También se pueden hacer con marcadores. El asunto de los marcadores que también tiene una técnica de pintado. Que si no se tiene cuidado se estropea la hoja. Y estas hojas que son sumamente delgadas, no permiten que los marcadores pasar los marcadores muchas veces porque se rompe la hoja. Listo. Falta esta parte y ya está. Bueno, ¿qué les pareció? Parecía difícil, pero lo hicimos fácil, ¿verdad? Esperemos que se seque un poco, no lo saquen hasta que no se seque, porque entonces queda todo arrugado.
Esperamos que se estire ahí, que se seque en la hoja. Pero fíjense, quedó sumamente parecido, ¿verdad? Bien, espero que les haya gustado, que hagan el suyo. Si tienen dudas, pueden preguntar. Y bueno, eso es todo. Nos vemos o nos comunicamos la semana que viene. Chao.